¿Aquí en Ecuador o estaba en España? En España, en En España. España perdió a su esposa. Ajá, fue en España un accidente y mi hija a veces ya estaba dormida y a veces por la mañana ya tenía que ir lamentablemente. ¿Qué es Dios para ti? Mi consuelo, mi que puede pasar cualquier cosa y que nunca me va a dejar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Les saluda Luisito, la voz de Itaqui. En esta oportunidad estamos con otro episodio para conocer historias impactantes. Agradecemos a Dios por darnos la vida y la salud en primer lugar y después esta oportunidad. Queremos invitar que nos acompañen en este podcast conociendo historias impactantes y queremos agradecer a un invitado especial donde vamos a conocer de cómo Dios ha bendecido su vida, ha bendecido también su familia, ha bendecido también algunos momentos buenos y malos, y aquí estamos. Quiero agradecer a mi hermano Juan Edgar. Muchas gracias por estar con nosotros. Para nosotros una bendición tenerlos acá. Sea bienvenido. Muchísimas gracias, hermano. Agradecido de antemano a usted por la invitación y estamos aquí con todo gusto, hermanito. Claro que sí, Juan Edgar. Cuéntenos un poquito. ¿Cuál es Juan Edgar? ¿De dónde nos acompaña? A lo mejor muchos hemos visto por redes sociales, de pronto algunos amigos lo conocerán. Y en esta noche cuéntanos un poquito, ¿dónde ha puesto Dios el lugar de tu vida? Bueno, me presento, mi nombre es Juan Edgar Roldán Roldán, bueno, todo el mundo me conoce como Juan Edgar. Soy nacido en la comunidad Chausán San Alfonso, parroquia Palmira, Cantón Huamote, y bueno, Dios ha tenido ese plan, esa oportunidad, nos ha dado la oportunidad a mi persona y a mi familia de emigrar a otro país, en este caso a España, a Europa. Entonces, en lo personal he estado prácticamente unos 13 años, toda mi adolescencia, mi infancia ha sido en España. Entonces, y últimamente, bueno, ha pasado muchas cosas en mi vida que por una cosa o por otra ya estamos ya permanente 2 años aquí en Ecuador, Claro que sí. hermanito. Un guamoteño de corazón, digamos así, en este podcast nos acompaña Juan Edgar. Sí, es verdad. Bueno, yo estaba eh, analizando, buscando un poquito por ahí, encontré también con algunas historias por España, también aquí en Ecuador, algunas situaciones, y para mí fue interesante conocer esta historia, sobre todas las cosas con el objetivo de conocer y también de llevar un mensaje, porque toda historia tiene un mensaje. Bueno, en esta noche quiero invitar también que en esta oportunidad nos abras ese corazón, nos abras esa parte de tu vida y podamos conocer un poquito y realmente en este tiempo cómo Dios tiene en este lugar. Para empezar con este pequeño tiempo de contar historias impactantes, cuéntenos Juan Edgar. Tal vez ha tenido momentos de gran impacto en tu vida. ¿Cuál ha sido para ti? 13 años en España o los años que están aquí en Ecuador, ¿cuál ha sido los momentos de gran impacto en especial para ti? Bueno, pues ha habido de todo en mi vida. Uy, mi vida, tantas cosas que me ha pasado, tantas historias que tal vez ni la noche va a alcanzar para contar todo. Pero bueno, los momentos que ha marcado mi vida en lo personal, creo que ha sido donde nace mi historia como salmista Juan Edgar, desde que mamá de mi hija, mi esposa, que en paz descanse, anterior esposa, fallece y a partir de ahí nace mi en lo personal como salmista Juan Edgar. Desde ahí empieza Juan Edgar, se podría decir. Llegó un momento donde tal vez podríamos decir tocó fondo y ahí nace Salmista Juan Eder. ¿Hace qué tiempo fue? ¿Hace qué? ¿Cuántos años estamos hablando? Exactamente, ya son 4 años y 2 meses. En ese entonces, ¿dónde estaba? ¿Aquí en Ecuador o estaba en España? En España, en En España. España perdió a su esposa. Ajá, fue en España un accidente y desde ahí, Wow.
Y bueno, de ahí se trajo para acá el cuerpo y en el funeral, en algunos podcasts sí he contado, en algunas entrevistas se podría decir. En el funeral es cuando canté una alabanza y cuál fue mi... Después ya saqué ese tema ya Ajá. con grabaciones en estudio y todo eso. Entonces ahí es donde empieza mi historia, como salmista, Juan Edgar. ¿Qué impacto sentiste cuando perdiste a su esposa, a su ser querido, a la madre de su hija? Bueno, ¿Qué te enseñó? ¿Qué te enseñó ese momento? ¿O qué descubriste al perder a eh, un ser querido? lo que aprendí, bueno, lo viví en carne propia, es que la vida se nos puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, lo que siempre he dicho es que hay que tratar de vivir como si fuera nuestro último día. Ese ha sido uno de los momentos que marcó mi vida y a partir de ese momento es ya cuando ya viene todo lo resto de mi vida. ¿Cómo superar un ciclo así? ¿Dónde fue su refugio? Eh, creo que, creo que lo que más me ayudó fue primero Dios, enfocarme luego en el ministerio como Juan Edgar y también agradecer a todo el público, todas las personas quienes me apoyaron desde un principio, me inspiraron a tomar ese camino como salmista, agradecer de antemano y fue eso mi refugio, Dios y luego de eso mi hija. Y además no me quedaba de otra que salir adelante porque mi hija solo me tenía a mí. ¿Qué significa una hija para ti? Todo se podría decir, mi todo. Razón por lo cual así estés en el piso, levantarte de cualquier forma, pero hay que levantar porque hay una persona que necesita. ¿Sabe, Juanito? Me toca el corazón, ¿no? En un momento está con la mamá y de pronto ya no está. A lo mejor se cortó los sueños, a lo mejor el impacto les hizo brotar lágrimas, pero creo que es algo muy importante de que Dios te puso un corazón para alabar a Él. Sí, ¿Y qué podemos decir? ¿Y qué podemos decir quizás a las personas quienes pueden estar pasando por momentos difíciles? A lo mejor pueden estar buscando apaciguar en muchas cosas que ofrece el mundo, pero Dios a Juan Edgar siento que te ha hecho fuerte. ¿Qué puedes decir? ¿Cómo ves ese momento de impacto, ese momento triste, podríamos decir, y hoy tienes un testimonio vivo? como yo siempre digo, todo pasa por algo y Dios sabe por qué hace las cosas. Eh, ¿Con qué me refiero? ¿Qué me refiero con eso? Es que tal vez si no pasaba por eso, yo jamás llegaba a ser salmista, salmista Juan ¿Tú Edgar. estabas Tal en el vez. momento de accidente con ella, con tu familia? Y sí, de hecho yo estaba conduciendo el carro. Wow. Mm. Y por eso yo creo que Dios tiene planes para cada persona y nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestro último día, pero Dios ya tiene escrito de hasta cuándo va a ser nuestra vida. Entonces, hasta el día de hoy yo me sorprendo de por qué esa magnitud de accidente, yo no sé, eh, tal vez ahora entiendo que Dios tuvo propósito, planes para mí, por lo cual me tiene hasta el día de hoy. Hasta ese entonces, tal vez cantabas alabanzas cristianas, asistías a esas iglesias. Claro, bueno, yo he nacido en medio cristiano, mis padres son evangélicos de Ujú. siempre y yo desde pequeño he crecido en ese medio. Entonces hay Entonces, una iglesia en España. hay una iglesia, ¿Cómo se sí, llama? Iglesia La Luz del Mundo, La Fuente Luz. Álamo, en Fuente Álamo de Murcia. Ajá, y yo siempre he estado en ministerios,
he estado siempre en la iglesia, siempre desde pequeño. Y también doy gracias a mi papi y a mi mami que siempre me ha inculcado en ese medio y también siempre me han dado el apoyo incondicional, como a mí siempre me ha gustado la música. Entonces ellos siempre me han tratado de dar los instrumentos que necesitaba, los medios que necesitaba para yo servir a Dios en la iglesia. Entonces eso de antemano agradezco a mis padres y yo siempre, o sea, siempre he estado en la iglesia, he estado en ministerios, bueno, la sabiduría, el talento que Dios me ha dado, he tratado de servir en lo que se pueda. Claro que sí. Yo creo que Dios tiene un propósito contigo. A lo mejor llegó en un momento, mostró su amor, dijo, Juan, tú vas a servir al Señor. Quiero preguntarles, ¿cuál fue la parte más difícil? ¿Qué utilizaste para salir de ese dolor, de ese momento difícil? Porque hoy Dios te ha bendecido una familia nuevamente, Dios te ha bendecido muchas cosas, pero ¿cuál ha sido la parte más difícil para cerrar ese ciclo? Eh, bueno, al principio cuando todo eso pasó, o sea, uno se queda en cero, se podría decir, sin, Ajá. es volver a empezar una nueva vida. Y lo que hasta el día de hoy, lo que me mantiene con la conciencia tranquila y poder continuar con mi vida junto a mi hija es el de que en vida se dio lo mejor que se pudo. Wow. En vida. En vida es todo, como dice la canción. Así es. Yo creo que no sé cuántos años tuviste de matrimonio, pero en todos los momentos, sé que no solo, solo hay momentos felices, también hay momentos complejos, pero creo que Dios ha permitido a llegar este tiempo. Querido Juan, ¿por qué regresó a Ecuador? Precisamente cuando falleció, pues traje el cuerpo para acá Ajá. y se hizo el entierro aquí de hecho, en su comunidad, de donde ella era, de hecho, Santo Torís. Se enterró aquí. ¿Y de Entonces, ahí no ha regresado para España? desde ahí entonces sí volví, después de 2 meses volví a España con mi hija y luego de eso, después de unos meses volví otra vez a Ecuador. Desde ese momento era prácticamente todavía no estaba, tenía una estabilidad emocional, Claro. estabilidad económica, se podría decir, Ujú. ni en España ni aquí. Entonces, o sea, estaba prácticamente, prácticamente no tenía ningún propósito en mi vida. O sea, estaba allá y luego volvía para acá y todavía no tenía la mente clara. Pero siempre estaba con su hija. Siempre estaba con mi hija. De hecho, una vez, bueno, cabe recalcar que siempre mi hija ha estado conmigo. Hemos vuelto unas 2, 3 veces, creo que hemos vuelto a España. Y incluso, bueno, hemos tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Igual, igual mi hija siempre conmigo. Y hasta que últimamente ya volví a Ecuador. Volví a Ecuador y es cuando ya empecé, decidí, porque mi hija ya tenía la edad, pues, tenía que ya empezar a estudiar, que tenía que entrar en Ajá, inicial, claro. entonces ya tenía que estabilizarme, sea aquí o en España, tenía que estabilizarme, Tomó donde las sea tenía que ya decisiones. tomar la decisión, aquí o allá. Entonces, eh, y las personas quienes están en España saben que no es fácil, o sea, la vida es cómoda, es tranquila en España, pero no es fácil. Hay que trabajar duro, hay que levantar temprano, es prácticamente, es trabajo allá, solo trabajo. Eh, Más entonces, pensaste en su hija. más pensé en mi hija porque si es que yo trabajaba Hay de una día, responsabilidad. solo mi hija solo me tenía a mí. Entonces, tenía que dejar a mi hija donde la cuidadora, con otras personas. Entonces, y había a veces, perdón, a veces había que llegaba tarde de trabajo y, y mi hija a veces ya estaba dormida. Y a veces por la mañana ya
tenía que ir temprano y igual estaba dormido. Y no te veía a ti. Sí. Loro. Perdón, entonces ahí es cuando ya yo decido de que nos quedamos aquí en Ecuador. Nos quedamos aquí en Ecuador y ya mi hija empieza a estudiar y una vez que ella empieza a estudiar ya no teníamos la oportunidad, o sea, ya no podíamos estar viajando, tenía que quedarme aquí. Y bueno, eso. Y al día de hoy, pues, yo podría decir gracias a Dios porque Dios sabe por qué hace las cosas. Así es. Dios sabe por qué hace las cosas y el día de hoy doy gracias a Dios porque ahora entiendo por qué Dios quiso que quedara aquí en Ecuador. ¿Qué es Dios para ti? Mi consuelo, mi, que puede pasar cualquier cosa y que nunca me va a dejar. Como sabe ¿Sabe? decir, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. S- Porque, perdón, ¿Ah? porque eh, a lo largo de estos últimos años he pasado muchísimas cosas. Ujú. Incluso me aparté de la iglesia por 2 años. Me aparté de la iglesia por 2 años. No asistía a la iglesia. E incluso caí en las cosas del mundo. O sea, como saben decir, el sol no se puede tapar con un dedo. Así es. El sol no se puede tapar con un dedo. Entonces yo nunca he tratado de aparentar lo que no soy y lo bueno y lo malo nunca he tratado de ocultar. Entonces eh, yo caí en las cosas del mundo, tomaba, tomaba, e incluso a veces iba hasta a las fiestas y todo eso. 2 años estuve apartado de la iglesia de Dios. Pero ¿sabe, querido Juan? Me acojo a su palabra. Dios tiene su plan perfecto. Muchas veces nosotros, queridos amigos, podemos pensar, podemos decir incluso, pero si no es el amor y la voluntad de Dios, muchas cosas no puede pasar. Pero si nosotros podemos equivocar, fallar, sin darnos cuenta, Dios te levanta nuevamente. ¿Y sabe por qué te levanta? Es porque hay un propósito del corazón de Dios. Y yo creo en esta noche, en este tiempo, en este podcast, queridos amigos. Gracias por contarnos, por abrir su corazón, Juanito. Dios tiene un plan perfecto para ti. Dios te ha permitido formar un nuevo hogar. ¿Y cómo fue ese tiempo? ¿Cómo Dios te mostró a la persona donde dijiste, ella de hecho va a ser la mamá de mi hija? ¿Sí? Y como dice su palabra, a lo mejor llegarás hasta donde Dios te permita vivir. ¿Y cómo ha sido ese proceso para ti? No ha sido fácil, como todo lo bueno. Como todo lo bueno. Como todo lo bueno, no ha sido fácil. Ha sido muchos procesos de altibajos. Y lo que yo puedo rescatar de todo eso es que, y doy primero gracias a Dios y luego a mi esposa, que a pesar de todas las cosas, a pesar de que a veces cometí errores, eh, a veces tal vez no fui responsable, fallé de miles de maneras, pero a pesar de todas esas cosas, siempre estuvo conmigo. A pesar de todas las cosas, siempre estuvo ahí para, para apoyarme y creo que eso fue Decidió, exactamente lo que al día de hoy ajá, me, me, lo que me hizo tomar la decisión de ya decir ya fue suficiente de tantas cosas, ya he pasado de todo. Y si por tantas cosas pasamos, por tantos altibajos pasamos y si seguimos juntos, es porque, es porque Dios tenía preparado eso para mí en mi vida. Y Dios tenía preparado una mujer, una esposa para mí. Entonces es cuando tomé la decisión. Yo
personalmente, de hecho, no le dije nada a ella, ni le comenté. Fue totalmente una sorpresa, porque sí fue un tiempo de pensar muchísimo, prácticamente una noche entera sin dormir. ¿Y qué pasa si le propongo matrimonio? ¿Será? ¿No será? Y al Y final, también la hija, ¿no? claro, tenía que pensar en todo. Tenía que pensar en mi hija. Tenía En el que ministerio en también. el ministerio, porque mi esposa, mi esposa no era evangélica. Ujú. Y últimamente nos separamos, discutimos y ya, cero, contacto cero, ya Había un momento de desfaz, digamos así. exactamente sí, donde definitivamente ya nos separamos, dejamos de hablar, Ujú. nos separamos. Y en ese tiempo sí caí bastante, sí sufrí bastante. Tal vez a veces por orgullo o por lo que sea, eh, a veces por más amor que haya, por más que extrañe a la persona, a veces no tenemos esa valentía de buscar, de pedir perdón, decirle, intentemos. Ujú. Y ese fue nuestro caso. Ese fue nuestro caso. Solamente tomamos la decisión de, sin decirnos nada, sin despedirnos, simplemente nos alejamos, dejamos de hablar, incluso bloquearnos, se podría decir. Y, y bueno, creo que Dios nos estuvo preparando, porque yo lo tomo de esa manera. Dios nos estuvo preparando, nos Ujú. estaba formando, eh, y, y Dios, como siempre digo, Dios sabe por qué hace las cosas. Y a pesar de todas esas cosas, a pesar de que yo después de que ya no teníamos contacto, Después de que se yo bloquearon. nos bloqueamos, yo en lo personal, perdón, y yo caí bastante, tomaba muchísimo, iba a las fiestas, a veces pasaba incluso días sin comer, días Ujú. sin comer, sí sufría bastante, sí la quería muchísimo, sí la amo muchísimo, entonces sí sufría bastante. Y como comentaba, había incluso hasta 2, 3 días sin comer, pasaba tomando. Y ahora es cuando veo las consecuencias, cuando en mi salud me encuentro un poquito mal. Justamente los días de la Claro. semana pasada, los días de mi matrimonio, casi me voy al hospital, casi me voy a la operación. Entonces, ahora es cuando veo las consecuencias de mis errores, de caer en el mundo. Eso, pero bueno, en fin, yo doy gracias a Dios por bendecirme a pesar de todas las cosas, de bendecirme en gran manera Ujú. con una buena esposa. Y al día de hoy, bueno, estoy feliz. Recién casaditos. Recién casado, sí, va a ser recién una Reiteramos semana. nuestra felicitación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y eso, yo creo que a pesar de todas las cosas, Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Qué significa para ti la familia? Para mí la familia es todo. Para mí la familia es todo. Como yo siempre digo, a mí podrá faltar, yo podré dejar de vestir, dejar de comer, pero a mi familia jamás nunca le puede faltar nada. Y en la actualidad tengo mi familia, que es mi familia, mi hogar, mi esposa y mis 2 niñas. Y para mí son todo, que para cualquier cosa, ellas están primero, como siempre digo y recalco. A mí me podrá faltar, pero a ellas que nunca les falte nada. Sí, y yo podría hacer lo que sea, pero a ellas nunca les podrá faltar nada. Partiendo de tu experiencia, partiendo a lo mejor de tus momentos difíciles, partiendo de tus momentos más felices también, hoy con un nuevo hogar, ¿qué le puedes decir? En especial a los jóvenes que aún a lo mejor no son casados todavía, a los que van a estar viendo el podcast de Juan Edgar con Luisito, la voz de Taki, a los jóvenes. ¿Qué mensaje puedes dejar? Bueno, muchos tenemos miedo de casarnos. Muchos tenemos miedo tienen miedo de casarse. Ujú. Pero yo lo que les puedo decir por mi
experiencia, por lo que yo he vivido, perdón, lo que yo he vivido, puedo decir que es bonito, es bonito cuando a veces cuando estamos solos, a veces estamos que los jóvenes saben, estamos que escribimos a una persona, a otra persona y no sabemos, estamos la cabeza hecho un lío, se podría decir. Ajá. Pero ya cuando se tiene una esposa, entonces se tiene a la persona que ama, se tiene a su lado, entonces no hay ninguna necesidad ya de tal vez de estar buscando, de tal vez de estar escribiendo, tal vez de estar pendiente, tal vez de estar preocupado de que es que eso nos pasa cuando nos enamoramos, Ajá. que nos enamoramos y estamos, a veces somos, por naturaleza creo que la mayoría somos celosos. Entonces estamos, que pensamos de que, ay, ¿qué estará haciendo? ¿Estará escribiendo a alguien, a otra persona? Entonces, por ejemplo, hasta en eso ya se tiene a la persona que ama a su lado y entonces ya no hay ninguna preocupación. Ya cualquier cosa somos dos, cualquier cosa ya cualquier planes, cualquier proyecto que vaya a realizar, ya hay dos cabezas que piensan y dos piensan mejor, dos cabezas piensan mejor. Entonces, en esa cuestión yo les podría decir en resumen que es bonito de tener una pareja, tener una esposa, de Una que ayuda ya idónea, como dice la exactamente, una palabra. ayuda idónea. Se puede crecer, se puede ya centrarse solamente ya en los proyectos, se puede centrar en los sueños, cumplir en los sueños. Ya se piensa solamente se piensa en salir adelante. Ya no se está con las preocupaciones de estar preocupado de la novia, de si estará hablando con alguien o nada. Sí, eso yo en resumen, yo podría decir que es algo muy bonito. Así es, amigos. Muchas gracias, Juan Edgar, una persona que a lo mejor en un momento estaba en el profundo, pero hoy está acá con su familia, está con su vida reluciente para seguir cerrando este tiempo muy especial. ¿Qué le dirías al Juan Edgar de 15 años? Vuélvete a ver a sus 15 años. ¿Qué le puedes decir? Que cometa errores. ¿Qué errores podrías decir a lo mejor, Juan? No. que, que pase lo que pase, siempre que se aferre de Dios, nunca se aleje de los caminos de Dios. Eso es lo que yo le podría decir a ese Juan Edgar. No cometer, sabemos decir, a veces quisiera tener la máquina del tiempo para no volver a cometer esos errores. Pero, pero de todos esos errores se aprende. Todo nos enseña. Eso nos sirve de aprendizaje para no volver a cometer esos errores. Entonces, eso le podría decir, que pase lo que pase, siempre que se aferre que camine de las manos de Dios, que nunca se aparte de la iglesia, porque en carne propia viví. Apartados de Dios, no somos nada. A lo mejor un momento estaremos al parecer bien, pero sin Dios no podemos hacer nada. Creo que es un gran mensaje que nos deja Juan Edgar. ¿Y cómo va, para finalizar esto, cómo van los proyectos como salmista? De pronto, yo escuché un tema reciente, en lo que Dios te ha bendecido, tu esposa, la escuché cantando. ¿Y a lo mejor algunos proyectos como salmista? Sí, por supuesto, esa es la idea, es cambiar la mentalidad, ya dejar el pasado, las cosas malas, las cosas viejas pasaron, como dice la palabra de Dios. Ajá, Las cosas viejas pasaron, he aquí, hechas nuevas. amén. Entonces, tomando esas palabras, como les comentaba, bueno, para que me entiendan, mi esposa no era Cristiana evangélica, no era evangélica. cristiana. Ajá, Entonces, en el lapso del tiempo que nos separamos, ella se hace evangélica. Y yo le veo después en ajá. una transmisión y yo me quedé y me cayó lágrimas. Justamente llego a mi lugar de trabajo y me muestran ese video. Y esa tarde que ella se estaba haciendo cristiana, yo justamente ese rato estaba yo prácticamente ya sin conciencia, tomando. Y el día siguiente veo eso y me cayó lágrimas. O sea, en una parte eran sentimientos encontrados. Feliz de que la persona que más amo se haga evangélica y sea cristiana,
Y después, por otra parte, digo, ¿y yo qué estoy haciendo? Y eso es lo que luego lo pensé y Le dio después fuerzas. me dio fuerzas de decir, porque, pero si está en mí cambiar y volver a la iglesia, y ahora que en ese tiempo, que mi novia ya es cristiana evangélica, y ahora va a ser mucho más fácil. Entonces, y después ya volvimos a hablarnos, ya volvimos, bueno, volvimos a hablar y todo eso. Y es cuando ella también me animó y bueno, en fin, ella ¿cómo se podría decir? Me dio ánimos para volver a la iglesia. Y es cuando volví a la iglesia. Volví a la iglesia y también doy gracias a la iglesia Reino Celestial de Guamote, Pastor Rodrigo Guambo, quien me abrió las puertas de la iglesia y recibió, me recibió. Muchísimas gracias. Entonces, desde ahí ya volvimos a la iglesia. Ahí es cuando ya, después de eso, ya es cuando le propongo matrimonio y después ya le pongo, de eso ha pasado ya recién 3 o 4 meses, este tiempo que volví a la Ajá. iglesia. Entonces dije a él, el primer tema, primero era, los planes era otro, sacar un tema que ya está ya todo listo, simplemente por cuestiones de tiempo no hemos podido grabar el videoclip. Tal vez Dios mediante el próximo mes estamos haciendo el lanzamiento de ese tema con el tema Kishpichiwai. Ese era Ajá. Ajá. el comienzo, pidiendo perdón a Dios. Porque Ajá. prácticamente la mayoría de mis temas ha sido de mi vida, ha sido lo que yo estoy pasando. Ajá. Entonces, ese tema éramos Está de colgadito lanzar ahí. primero. Sí, pero por cuestiones de tiempo y también pues, la producción se necesitaba tiempo y toda esa cuestión, entonces ya no se pudo hacer eso, entonces ya hicimos el lanzamiento del otro tema dedicado netamente, inspirado en mi esposa. Ajá. Muy, muy interesante. Yo creo en ese Dios que nunca deja que preparen los momentos difíciles, que levanta nuevamente solo porque hay un propósito de parte de Dios. Querido Juan, queremos agradecerte por darnos este tiempo, por regalarnos sus mensajes, cosas, momentos vividos y cómo Dios te sigue levantando. Esperamos contar en algún momento con los nuevos temas en la programación de Mishkitaki de Uwauki TV. Para nosotros ha sido una bendición tenerlos acá, compartir y si Dios nos permite, volveremos en un próximo episodio. Últimas palabras. De antemano, agradecerle, hermano Luisito, por la Ajá. invitación y y luego de eso, agradecer a todo el público, quienes, mis familias, iglesias, quienes me apoyaron en todo el proceso, a pesar de que tal vez fuimos unas personas con errores, a pesar de todo eso, estuvieron siempre apoyándonos. Agradecerles a cada uno de ustedes y luego de eso decirles, sigamos adelante, vamos por más. Muchas gracias, queridos amigos. Para nosotros un placer inmenso cumplir este episodio con Juan Edgar. Así que por favor, sigan las redes sociales. Seguro que estamos también en redes sociales. Sería importante también mencionarlo, querido Juan. Con eso cerramos. En redes sociales, ¿cómo te encontramos? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar en cualquier plataforma, me pueden encontrar como Juan Edgar. Ese ha sido mi Ajá. nombre y apellido se podría decir. Todo el mundo me conoce por Juan Edgar. Y igual en todas las plataformas digitales, en YouTube, TikTok, Facebook, en cualquier medio digital pueden encontrar mi persona como Juan Edgar. Ahí va a salir todos mis temas, mi historia, de hecho, está en redes sociales. Toda mi historia está en redes sociales. Muchísimas gracias, queridos amigos. Dios bendiga. Para nosotros ha sido una bendición tenerlos en este episodio.